Descubre 12 lecciones inspiradoras del estoicismo. Lo increíble que ocultas atraes a tu vida. Javier, un ingeniero agrónomo de 36 años, se encontraba en el granero de su pequeña finca bajo un sol abrasador, trabajando entre el polvo y el olor a viejo. Entre cajas de herramientas desgastadas y sacos de semillas, algo brillante llamó su atención. Era un diario polvoriento de su abuelo, con el que nunca tuvo la oportunidad de compartir palabras, pero siempre admiró desde la distancia. Al abrirlo, se encontró con lecciones sobre estoicismo que resonaron en su alma, con cada frase punzando su mente y desenterrando recuerdos de sacrificios familiares. La fortaleza no se mide en el poder, sino en la integridad, decía una de las páginas, llevándolo a reflexionar sobre su realidad. Pero tan pronto como el eco de ese legado resonaba en él, la angustia de su día a día se apoderaba también de su ser. La verdad se hizo presente. Sus sueños académicos habían chocado con las limitaciones económicas que sentía como cadenas. En su trabajo, observaba a colegas privilegiados, en su mayoría provenientes de entornos acomodados, ocupar posiciones que él ambicionaba. Cada comentario despectivo y cada oportunidad robada reforzaban una sombra de duda en su corazón. ¿Quién era él, un hombre de raíces humildes, para exigir un lugar en ese mundo rebosante de elitismo? La lucha interna se intensificaba. Se sentía como un impostor que lidiaba con un logro que parecía un privilegio, en lugar de un merecido triunfo. Javier recordó aquella frase de su abuelo sobre la importancia de las raíces. Su mente se debatía entre el deseo de escalar socialmente y la fidelidad a su historia familiar, a esos campesinos que siempre se aferraron a la tierra. Sin embargo, esa lealtad se sentía como una carga cada vez más pesada. La angustia lo envolvía en una tormenta de emociones, pero aún así, el eco de las enseñanzas estoicas le brindaba un atisbo de esperanza. ¿Sería suficiente ese legado para sostener su ambición? Un encuentro fortuito con su antiguo profesor universitario, quien lo había menospreciado durante sus años de estudio, dejó a Javier en un claro estado de tensión. El profesor, con la experiencia de su propia vida, ahora comprendía lo que había ignorado antes. Su oferta de ayuda lo revitalizó, pero también lo llenó de reservas. La amarga verdad era que la sociedad favorecía a quienes no necesitaban esforzarse. La realidad se tornaba cada vez más confusa. Mientras tanto, las palabras de su madre resonaban en su mente. Nunca olvides de dónde vienes. Cada charla que tenía con ella se convertía en un tira y afloja emocional, donde el peso del legado y el fervor por construir su propio camino colisionaban. ¿Realmente valdrá la pena todo esto?, se preguntaba. Se sentía ante el abismo de una decisión. Estaba a un paso de su gran presentación en la empresa, el momento en el que todo podría cambiar. Pero el miedo lo arrastraba hacia el fondo. ¿Y si no estaba a la altura? En su mente el pasado, presente y futuro se entrelazaban en un caos profundo. Entonces, ese día de la presentación, con los rostros de sus colegas expectantes y un mundo de presión en su hombro, sintió el sudor frío recorrer su espalda. La mirada despectiva de Miriam, su jefa, lo atravesó como una lanza. La pregunta hiriente la sentía como una sentencia. ¿Realmente mereces estar aquí? Con el aliento entrecortado y el alma temblando, Javier adoptó una postura desafiante pero vulnerable. En ese preciso instante, mientras la sala se sumía en un silencio denso, su mente elevó una oración. No puedo dejar que este momento defina mi historia. Las luces se atenuaron y un silencio opresivo envolvió el espacio. El mundo se detuvo y los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, mientras los ojos de todos se posaban en él, un instante que podría ser su última oportunidad o su mejor victoria. ¿Tendrá el valor de luchar por su lugar, de reclamar su identidad, de enfrentar sus inseguridades? La decisión que lo llevaría a definir su destino estaba a punto de tomar forma. Javier respiró hondo, aferrándose a la idea de que ese instante podía ser un trampolín hacia la transformación personal. No solo se trataba de esa presentación, era un catalizador que afectaría el curso de su vida. Visualizó a su abuelo,
Un hombre que había enfrentado tormentas tanto en lo personal como en lo laboral, y supo que tenía que hacer justicia a ese legado. Con firmeza, comenzó a exponer su proyecto sobre la optimización de cultivos. Sus palabras brotaban, informadas por la experiencia de años en el campo, el sudor en la frente y la sabiduría recogida de su familia. Con cada diapositiva, defendía su propuesta con datos precisos y fórmulas explicativas, pero también con pasión que emanaba de sus raíces. Sentía que la presentación era su reclamo a la comunidad académica, que lo había ignorado. Un desafío a quienes le habían dicho en voz baja que su historial no era suficiente. Mientras su voz resonaba, una parte de él dudaba, cuestionando si lo que decía realmente impactaría a aquellos que lo escuchaban. Pero cada mirada atenta, cada gesto de interés, le infundía coraje. A medida que avanzaba en la exposición, Javier empezó a replantearse su concepto de éxito. Ya no se trataba del reconocimiento superficial que habían obtenido los que, según él, nunca habían tenido que luchar. Lo que anhelaba era el respeto derivado del esfuerzo genuino y la valía intrínseca. Al concluir su presentación, el silencio fue interrumpido por una ovación contenida. La sorpresa y la incredulidad se dibujaron en los rostros de sus compañeros. La jefa, tras un instante de parálisis emocional, finalmente rompió el hielo. Una propuesta ambiciosa, Javier. Pero hablemos sobre la implementación y los recursos. Con ello, la inseguridad que había dominado sus pensamientos empezó a desvanecerse. Comprendió que esa duda podría traducirse en una oportunidad para aprender, para denotar su disposición a crecer. El encuentro con su exprofesor después de la reunión le ofreció otra perspectiva. Tienes una forma de mirar las cosas que muchos de mis estudiantes no poseen, dijo con una brizna de admiración. Esa afirmación caló hondo en Javier. Por primera vez, el crítico que lo había menospreciado lo estaba midiendo con otra vara. La posibilidad de formar una relación profesional basada en el respeto mutuo lo revitalizó. Comenzó a vislumbrar una nueva fase de su carrera y al mismo tiempo, su relación con sus raíces. Sin embargo, mientras absorbía esas palabras motivadoras, una sombra de inseguridad se asomó al fondo de su mente. ¿Podría confiar en alguien que, en el pasado, solo había alimentado su incertidumbre profesional? La traición emocional siempre había sido un espectro que lo perseguía. Hacer alianzas se tornaba cada vez más delicado. Los días siguientes a la presentación pasaron como un torbellino. Con su propuesta evolucionando, las expectativas de sus compañeros se alzaban, pero el continuo enfrentamiento entre sus orígenes y sus ambiciones lo llevó a una encrucijada. Se atrevía a imaginar su futuro, sin embargo, el bombo de su reciente éxito era superado por la incertidumbre de los próximos pasos. Lo que aún no sabía era que el siguiente desafío lo llevaría a cuestionar hasta los rincones más oscuros de su identidad. ¿Está dispuesto a hacer sacrificios por sus sueños, incluso si eso implica alejarse de la imagen que tiene de sí mismo? La línea que separaba el ideal y la realidad podía desdibujarse en cualquier momento. Este nuevo dilema lo aguardaba, ansioso, mientras Javier detenía su mirada en el horizonte, preguntándose qué camino debe elegir para finalmente reconciliar su historia. El eco de la ovación seguía resonando en la mente de Javier, pero no era suficiente para ahogar la incertidumbre que empezaba a anidar en su interior. Había alcanzado un momento crucial, presentando su proyecto, desafiando su pasado, pero enfrentarse a la realidad de lo que significaba esa victoria lo llenaba de dudas. Decidido a consolidar esta nueva fase de su carrera, Javier se sumergió en la preparación de la siguiente etapa de su proyecto. Contactó a expertos en agricultura para enriquecer su propuesta, buscando sus consejos sobre métodos innovadores y sostenibles. La interacción con estas mentes brillantes avivó su curiosidad. Se sintió como un aprendiz en una escuela de sabiduría. Cada conversación le permitía descubrir facetas de su propia vocación que había relegado por temor o por dudas sobre su valía. Sin embargo, a medida que seguía este camino de aprendizaje, algo inquietante le susurraba al oído. Las voces de sus antiguos críticos,
Esos que lo habían subestimado y que aún habitaban en su mente, empezaban a cobrar vida de nuevo. ¿Eres realmente capaz de llevar este proyecto a cabo?, se preguntaba en momentos de soledad. La inseguridad se enredaba en sus pensamientos, mezcla de anhelos de superación y el recuerdo del fracaso. Para enfrentarse a esas voces, Javier decidió asistir a un taller sobre liderazgo en la universidad. Necesitaba fortalecer su confianza, y tal vez allí encontraría las herramientas que lo ayudarían a gestionar sus temores. En su primera sesión, se encontró rodeado de rostros frescos, algunos tan confundidos como él. Los facilitadores empezaron a hablar de la importancia de la mentalidad de crecimiento, del aprendizaje continuo y la determinación. En su interior, Javier sintió un destello. ¿Podría ser este el espacio donde realmente comenzaría a transformarse? Los ejercicios prácticos del taller laquearían una chispa en su interior. Lleno de nueva energía, se unió a un grupo de discusión donde compartió sus experiencias en el campo y su visión de futuro. Escuchar las historias de otros, incluso aquellas que hablaban de fracasos descarnados, lo empoderó. La vulnerabilidad de los demás le dio permiso para abrirse. No tengo todas las respuestas. Y eso está bien. Esa aceptación recíproca le hizo comprender que su camino estaría abierto a equivocaciones, pero también repleto de posibilidades. Sin embargo, en medio de esta nueva confianza, Javier se enfrentaba a una decisión crucial. Debía elegir entre continuar su camino, empoderado por su proyecto, o dejar que viejos temores lo retuvieran. Cada vez que pensaba en el impacto potencial de su propuesta, una voz interna lo empujaba hacia adelante, mientras que otra lo recordaba que debía cuidarse de sus ilusiones. Fue en la última sesión del taller donde la tensión alcanzó su punto culminante. Un ejercicio de confrontación lo llevó a exponer sus miedos delante de sus compañeros. «Temo fracasar, temo que nunca me vean como un igual», confesó, sintiendo cómo la vulnerabilidad se convertía en un reto real. Al compartir esa carga, sintió un alivio indescriptible, y se dio cuenta de que ese miedo podía ser utilizado como un combustible para su crecimiento. Al salir del taller, la sensación de haber tomado un paso decisivo lo acompañaba. Sin embargo, el equilibrio entre su ambición y su miedo emergía de nuevo, como un espectro que nunca se alejaría del todo. Mientras miraba al horizonte, comprendió que debía explorar su interior con valentía. La verdadera lucha no solo era mejorar su proyecto, sino también reconciliarse con su propio ser. La noche llegó, y Javier, envuelto en sus pensamientos, se sintió a la vez emocionado y aterrado. Al mismo tiempo que imaginaba su futuro, se preguntaba nuevamente si podía dejar atrás los lastres del pasado y abrazar lo que estaba por venir. Así, la incertidumbre conquistadora se cernía sobre él, pero esta vez no la veía como una amenaza, sino como una invitación a descubrir lo que realmente podía llegar a ser. El horizonte prometía un futuro lleno de retos, y en el fondo de su ser sabía que debía prepararse para el siguiente paso. Sintiéndose más fuerte que nunca, Javier se adentraba en una nueva etapa de su vida. Pero aún quedaba un dilema que resolver. ¿Sería capaz de confrontar su mayor miedo, salir completamente de su zona de confort y dar un salto hacia lo desconocido? La respuesta podría definir no solo su carrera, sino su identidad. La luz de la mañana bañaba el apartamento de Javier, reflejando una claridad que lo instaba a levantarse. Tenía un día crucial por delante, uno que podría marcar un antes y un después en su vida. Recordaba los comentarios de los expertos que había contactado. Sus consejos resonaban en su mente como un mantra. Investiga, experimenta, nunca temas desafiar el statu quo. Sin embargo, la incertidumbre aún lo asediaba. El vacío dejó un eco en sus pensamientos. Mientras preparaba su café, Javier no podía evitar recordar las palabras de uno de sus compañeros en el taller. La grandeza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos. Ese pensamiento lo animaba a considerar cada tropiezo como una oportunidad para mejorarse. Debía salir de su zona de confort, sí,
pero también estaba convencido de que este sería el primer paso hacia una versión más fuerte y auténtica de sí mismo. Revisó una vez más las notas de la reunión de expertos que tendría esa tarde. Las páginas estaban llenas de ideas sobre prácticas agrícolas sostenibles, pero también de preguntas que se agolpaban en su mente. ¿Qué si no lograba conectar con ellos? ¿Qué si su propuesta no era lo suficientemente innovadora? Pero a estas alturas, sabía que dejarse llevar por temores infundados no era una opción. Se repitió una y otra vez que el fracaso no era el enemigo, sino un maestro que podía guiarlo hacia la mejora. Al llegar al lugar de la reunión, sintió la tensión en su pecho. Era un grupo diverso de profesionales, cada uno aportando su propio bagaje de experiencia. Javier se sintió momentáneamente abrumado, pero respiró hondo, recordando su propósito. Comenzó a hablar sobre su proyecto con una voz más firme de la que había anticipado. Las palabras fluyeron, tejidas con su pasión genuina y sus visiones sobre el futuro. A medida que compartía sus ideas, notablemente notó cómo sus palabras resonaban en el grupo. Las preguntas que surgieron fueron críticas, pero constructivas. Cada respuesta ofrecía nuevas perspectivas, cada crítica era un ladrillo más en la construcción de su concepto. Fue en ese instante que se dio cuenta de lo que siempre había temido. El verdadero crecimiento personal nunca llegaba si se rehuía al desafío. Debía enfrentarse a los que lo cuestionaban, a los propios fantasmas que lo atormentaban. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. La siembra de nuevas ideas en su mente lo mantuvo despierto por las noches, permitiéndole explorar áreas que nunca había considerado. Sin embargo, también sintió cómo las viejas inseguridades y el eco de críticas pasadas intentaban infiltrarse de nuevo en su proceso creativo. Cada batalla interna requería estrategia y una mirada introspectiva, pues sabía que no se trataba solo de mejorar sus propuestas, sino de fortalecer su sentido de autoeficacia. Un día, Javier se encontró revisando un viejo diario, donde había escrito sus pensamientos y emociones durante años. Pasó las páginas, leyendo sus temores y frustraciones más profundas, tomándose un momento para reconocer cómo esas experiencias lo habían moldeado. En vez de verlas como lastres, ahora las percibía como trampolines hacia su futuro. Recordó que el crecimiento personal nunca es lineal, sino un camino lleno de altibajos, que lo empujaría hacia adelante si así lo decidía. Decidido a avanzar, se planteó un nuevo objetivo. Literalmente, salir al campo. Propondría un proyecto piloto de sus ideas en una granja localizada a poca distancia de su hogar. La idea le generaba emociones contradictorias, emoción y nerviosismo. Sin embargo, estaba decidido a dar ese paso. Era momento de poner a prueba todo lo aprendido y a demostrar que los miedos eran solo sombras en el camino hacia su verdadero potencial. Mientras escribía su propuesta para la granja, una sensación de claridad comenzó a invadirlo. Sin embargo, justo cuando creía tener el control de su rumbo, un mensaje apareció en su teléfono. Un antiguo crítico había postulado un proyecto similar en la misma área. La noticia lo golpeó como un balde de agua fría, haciendo tambalear la confianza que había cultivado. Podría estar preparado para enfrentar a su rival y, más importante, para superar la reactivación de sus antiguas inseguridades. La presión de esa inminente confrontación lo empujó a un punto decisivo, donde debía decidir si dejar que el miedo lo paralizara o si convertir esa rivalidad en una fuente de impulso. La respuesta que buscaba, sin duda, estaba al alcance, pero requería más que valor. Necesitaba una fe renovada en sí mismo y en su capacidad de sobresalir en la adversidad. El mensaje de su antiguo crítico resuena en su mente como un eco persistente, mientras Javier se sienta frente al ordenador, su propuesta escaneada a medio terminar sobre la mesa. La idea de que su trabajo podría ser opacado una vez más, desata un torrente de inseguridades que había comenzado a lidiar. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la desesperación, comenzó a cuestionar esa reacción. ¿Por qué había permitido que la opinión de otros definiera su valor y capacidades? En la profundidad de sus pensamientos,
Javier recordó un consejo de su mentor. Los retos no son barreras, son peldaños. Consciente de la necesidad de transformar su mente, decidió adoptar esa filosofía. Se obligó a visualizar la situación desde una perspectiva constructiva. ¿Qué podría aprender de su competidor? En lugar de concentrarse en la competencia, se detuvo a reflexionar sobre sus propios puntos fuertes y lo que lo diferenciaba de los demás. Hizo una lista de sus habilidades, su pasión por la sostenibilidad y la innovación que había aportado hasta ese momento. Así se sintió un poco más ligero. Con renovada determinación, Javier se propuso revisar su propuesta. En lugar de limitarse a lo ya conocido, decidió incorporar elementos innovadores que su crítico simplemente no había considerado. Se sumergió en la investigación, explorando nuevas técnicas de cultivo, utilizando métodos que contrarrestaran el cambio climático. Javier era consciente de que su enfoque debía ser convincente. No solo quería competir, quería destacar. Era el momento de mostrar una faceta de su trabajo que ni él mismo había explorado completamente. Mientras garabateaba ideas en un cuaderno, la oscuridad de la duda comenzaba a disiparse. Sus pensamientos fluyeron al ritmo de la pluma, dándole vida a un proyecto en el que podía volcar su esencia. Una propuesta de agricultura regenerativa que no solo atendía a la productividad, sino que también curaba el suelo. Esta misión personal se convirtió en su ancla, recordándole por qué había comenzado este camino. Sin embargo, cada avance traía consigo un nuevo desafío. En una de sus sesiones de trabajo intensas, recibió una llamada inesperada. Era su rival, quien solicitaba una reunión para discutir su proyecto. El corazón le dio un vuelco. No estaba seguro de cómo abordar esa situación. Se sentía atraído por la posibilidad de diálogo, pero también por la necesidad de proteger su propio trabajo. Pero en vez de esquivar la oportunidad, salió del ahora familiar terreno de la huida. Decidió que reuniría el valor para presentarse. Enfrentándose a su rival, Javier se dio cuenta de que la interacción era un campo de aprendizaje. En lugar de una confrontación hostil, se abrió un diálogo sobre sus respectivas ideas. La actitud de Javier cambió. Ya no estaba defendiendo una posición, sino aprendiendo a través de la experiencia del otro. La conversación giró sobre el impacto real que cada uno buscaba generar. Lo que surgió fue un intercambio de ideas fructífero, en el que ambos buscaban soluciones para un desafío común. Al salir de la reunión, Javier sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había aprendido de su competidor, y esa interacción había expandido su visión de lo que era posible. Era un recordatorio constante de que crecer no siempre se trataba de competir. A veces se trataba de colaborar para alcanzar un objetivo mayor. De vuelta en su apartamento, Javier empezó a estructurar su propuesta final. Las páginas comenzaron a llenarse de palabras aún más poderosas y directas. Cada idea se tejía no solo sobre su conocimiento, sino también enriquecida por una nueva perspectiva. En ese momento de concentración, una nueva problemática comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si su idea no solo se volvía un éxito? ¿Y si la atención que eso generaba lo llevaba a retos aún mayores, con repercusiones que jamás había anticipado? Mientras sus pensamientos abarcaban este nuevo horizonte, Javier comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Podría cargar con la fama que conllevaría un éxito inesperado? La presión se manifestaba de nuevo, pero ya no como temor, sino como un motor. La historia continuaba. Un capítulo más comenzaba a escribirse en su vida profesional. La búsqueda de sí mismo estaba lejos de terminar, mientras Javier se sumergía en la construcción de su propuesta. Un sacudón de preocupación lo atravesó. La idea de ser observado, evaluado, y potencialmente, criticar su trabajo, lo llevó de nuevo a la frontera de la incertidumbre. Había decidido adoptar la colaboración como enfoque, pero ¿estaría listo para asumir las consecuencias de una mayor exposición? La posibilidad de que su trabajo atrajera críticas no solo le aturdía, sino que también le enfrentaba a la necesidad de un crecimiento acelerado. Frente a su ordenador, Javier comenzó a analizar su viaje hasta ahora.
Se dio cuenta de que había estado buscando validación en los ojos de los demás. El eco del crítico resonaba en su mente como una sombra. Cada palabra que lo desestabilizaba, ahora, era una oportunidad de reafirmar su valor personal por encima de las opiniones externas. Esta vez, en lugar de sentir que debía justificarse, decidió que era hora de demostrar su autenticidad. Los días pasaron, y tras la reunión constructiva con su rival, una chispa de creatividad inusitada lo invadió. Javier empezó a esbozar varias estrategias no solo para la propuesta, sino también para su desarrollo personal. Comenzó a realizar un análisis SWOT, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que lo llevó a un descubrimiento revelador. Su pasión por la agricultura regenerativa no era solo una carrera, sino una vocación. Eso le dio el valor necesario para abrirse a nuevas experiencias. Empezó a asistir a talleres sobre liderazgo y networking con personas del sector. A través de estas interacciones, entendió que su voz no solo debía ser escuchada en un ámbito profesional, sino que podía influir en la forma de pensar de otros. Este desarrollo provocó en él una mezcla de ansiedad y emoción. Había comenzado a moldear no solo su propuesta, sino también su identidad dentro del sector agrícola. Javier decidió que debía comunicar su visión, no solo en forma escrita, sino a través de charlas y presentaciones. Durante una de estas sesiones, olvidó su guión por completo y habló desde el corazón. La reacción del público lo sorprendió. Los rostros reflejaban conexión y entusiasmo. En ese instante se dio cuenta de que su autenticidad resonaba mucho más que cualquier estrategia perfectamente diseñada. Tenía algo que compartir que iba más allá de la técnica, algo que conectaba con las preocupaciones y sueños de otros. Sin embargo, el miedo a la hiperespecialización se arraigó nuevamente. Mientras más se expandían sus vínculos, más consciente era de su falta de experiencia en el manejo de grandes proyectos. Luchó con el dilema de querer mostrar su capacidad otoñal mientras, por otro lado, la sombra del éxito lo amenazaba. Emergiendo de su zona de confort, Javier comenzó a hacer una lista de mentores potenciales a quienes podría abordar en busca de asesoría. Reconoció que aprender a delegar y asesorarse era crucial para su crecimiento. En su mente, sabía que el crecimiento implicaba sacrificios. Su rutina se volvía cada vez más intensa. Varias noches se quedó trabajando hasta tarde, obsesionado por perfeccionar su propuesta. Sin embargo, cada esfuerzo era un paso más cerca de su objetivo. Su determinación se fortalecía con cada nuevo desafío, y al mismo tiempo, surgían nuevas preguntas. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Iba a permitir que el miedo lo detuviera nuevamente? Un día, un correo de su rival llegó casi como un eco de la conversación anterior. Propusieron un taller conjunto para discutir prácticas de sostenibilidad. La propuesta lo tomó por sorpresa. ¿Era realmente posible colaborar de nuevo, establecer una unión que tuviera el potencial de potenciar su éxito compartido? Sin pensarlo, aceptó la invitación, aunque una parte de él temía que esa fusión de esfuerzos pudiera hacer tambalear la visión que había cultivado con tanto esmero. Como antes de una tormenta, la presión se sentía en el ambiente. Javier sabía que una decisión crítica se aproximaba, y que los próximos pasos definirían su camino profesional. ¿Podría mantener su esencia en esta nueva colaboración, o se vería arrastrado por las corrientes de poder y reconocimiento? La duda persistente giraba en su mente, mientras entraba en una fase nueva de su experiencia. Una u otra restauración podría desatar un nuevo nivel de vulnerabilidad que le permitiría seguir creciendo. En ese pensamiento, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo lograr el éxito, sino mantener su autenticidad en el proceso. Y así, en la encrucijada del futuro, la historia de Javier apenas empezaba a definirse, en un camino lleno de incertidumbres y oportunidades esperando ser exploradas. Con el correo aún en su bandeja de entrada, Javier sintió una punzada de nerviosismo. La propuesta de colaboración no solo era un desafío profesional, sino un reflejo de su capacidad para aceptar apoyo sin perder su esencia.
Reflexionó sobre el miedo que había sentido anteriormente y cómo había comenzado a redefinir su relación con la crítica, convirtiéndola en un catalizador para su crecimiento. ¿Podía trasladar ese mismo enfoque a un entorno compartido con su antiguo rival? Se sentó en la mesa de su cocina, rodeado de un mar de papeles con sus ideas y análisis. El pequeño espacio había llegado a convertirse en su refugio creativo. Dedicó tiempo a la lluvia de ideas, buscando las formas de transformar la propuesta en un ejercicio que no solo beneficiara a ambos, sino que también reflejara su visión individual. La idea de que cada uno tuviera un papel distinto dentro del taller comenzó a tomar forma. ¿Cómo cada uno podría aportar desde su fortaleza? Pronto, Javier se encontró inmerso en un proceso que iba más allá de la simple colaboración. Se trataba de construir un puente comunicativo hacia una auténtica integración de ideas. La pregunta era, ¿cómo formalizar esa dinámica? Su mente trabajó en torno a formular el taller como un espacio de aprendizaje mutuo, donde cada uno podría discutir sus enfoques y recibir retroalimentación constructiva. Este ejercicio lo llevó a repensar su propia confianza ante los demás. El día del taller llegó. Se sintió abrumado al ver la sala decorada, el ambiente cargado de expectativas, pero también de un potencial renovador. A medida que los participantes se acomodaban, Javier tomó conciencia de lo que había logrado hasta ese momento. La combinación de su esfuerzo, junto a la apertura de su rival, comenzaba a consolidar una sinergia que muy posiblemente podría ser transformadora. Durante la presentación, se dio cuenta de que su voz había madurado. Ya no hablaba desde la justificación sino desde la autenticidad. Respondió preguntas y aclaró detalles, mientras exploraba el fluir de las emociones en la sala. Cada respuesta llevaba consigo un pedacito de su viaje personal, y en ese intercambio, Javier se sintió parte de algo más grande que él mismo. Sin embargo, a medida que el taller avanzaba, Javier notó fugaces instantes de incomodidad en su rival. A veces, el brillo de los ojos de su compañero se opacaba cuando más luces dirigían la atención hacia Javier, y eso le hacía cuestionarse. ¿Estaría afectando su autonomía? ¿Podía salvaguardar su crecimiento sin pasar por encima de la voz de su compañero? Después de varias interacciones, Javier decidió ajustar el rumbo de su exposición. En lugar de centrarse exclusivamente en su trabajo, comenzó a involucrar al rival. Un acto decisivo. Javier lo presentó, destacando su labor y sus aportaciones. La respuesta del público fue inmediata, y notó cómo la tensión en la relación se transformaba en un nuevo entendimiento. Al final de la jornada, en medio de risas y ideas compartidas, una nueva pregunta emergió. ¿Podría este taller ser el inicio de una relación profesional renovada y exitosa, o simplemente un intento efímero? Javier se sentía en la encrucijada. Estaba claro que había desafiado sus propios límites y redefinido el concepto de competencia, pero también se preguntaba qué experiencias más profundas le aguardaban. Con la adrenalina aún fluyendo y la suministración de oportunidades apenas empezando, una idea perturbadora lo llevó a la noche. Mientras caminaba a casa, la pregunta persistía. ¿Era suficiente este cambio de mentalidad para forjar un camino duradero, sin perder su propia autenticidad? Sabía que la respuesta estaba en el horizonte, y que el siguiente gran paso podría desplazar el equilibrio que había encontrado. El eco de sus propios pensamientos resonaba. ¿Estaba preparado para la nueva vulnerabilidad que esto traería? La inquietante sensación de que había más en juego lo mantenía alerta, y Javier se dio cuenta de que su evolución personal aún no había alcanzado su clímax. ¿Cómo seguiría navegando en un mar de incertidumbre, ahora con un nuevo aliado, pero sin perder lo que había construido con tanto esfuerzo? La respuesta aguardaba en la siguiente etapa de su viaje, y la ansiedad por descubrirla llenaba el aire que respiraba. Javier despertó al amanecer, envuelto en una mezcla de emoción y nervios. La noche anterior había propiciado una revelación de enorme peso. El taller había sido un punto de inflexión, pero el verdadero reto se asomaba ante él. Se sentó en el borde de la cama,
sus pensamientos aún revueltas entre el sueño y la realidad. La pregunta que lo inquietaba era clara. ¿Cómo podía sostener el momentum alcanzado sin comprometer su esencia? Mientras se preparaba para el día, recordó los momentos de conexión genuina que había experimentado. La manera en que las ideas habían fluido entre él y su rival, la chispa que encendió el interés de los participantes, y cómo el ambiente se llenó de un intercambio armónico. Pero al mismo tiempo, sabía que fluir con la corriente significaba también mantener el equilibrio entre su voz y la del otro. A medida que avanzaba la mañana, Javier hizo una lista de los aprendizajes obtenidos hasta ese momento. Sentía la urgencia de estructurar sus ideas, convencido de que el conocimiento debía ser compartido. Sin embargo, una nueva cuestión lo atormentaba. ¿Sería capaz de abrir un espacio para su compañero mientras fortalecía su propia posición en la nueva dinámica? Aquel dilema creció en su interior, empujándolo a explorar límites que nunca había considerado. Decidió entonces proponer otra sesión, pero esta sería diferente. Quería que fuera un espacio en el cual ambos pudieran fusionar sus habilidades, fomentando la participación activa de todos los asistentes. Era un paso audaz, una invitación a la vulnerabilidad, un desafío a su necesidad de control. Sin embargo, estaba convencido de que este enfoque no solo beneficiaría a su compañero, sino que también lo ayudaría a despojarse de viejas inseguridades. Se sentó en su escritorio, un lugar que había sido testigo de su evolución. Mientras escribía un esbozo para la nueva sesión, la palabra colaboración resonaba en su mente. Antes eso había sonado a competencia, pero ahora era un refugio. Javier se enfrentaba a la necesidad de ser un líder que no solo dictara, sino que también escuchara, una tarea que lo empujaba a salir de su zona de confort. La tarde llegó rápidamente, y con ella las ansias de presentar la idea a su compañero. La forma en que lo haría sería crucial. Necesitaba que viera el potencial de un nuevo enfoque, sin que esto se sintiera como una imposición. Javier respiró profundo antes de entrar al café donde se encontrarían. Sabía que lo que estaba en juego era más que una simple colaboración. Se trataba de construir respeto y confianza en la relación que habían comenzado a crear. Las iniciales tensiones comenzaron a disiparse conforme exponía su propuesta. Su rival lo escuchaba atentamente, ponderando cada palabra como un eco de posibilidades. El diálogo resultó ser productivo, lleno de ideas que surgían como chispas en un fuego creciente. Javier notó cómo, al abrir el espacio, su propio potencial se expandía. Tenía algo que ofrecer más allá de su experiencia. Era su disposición a ser vulnerable lo que podía marcar la diferencia. Los dos comenzaron a trabajar juntos en los detalles. Sin embargo, Javier no podía evitar preguntarse si la apertura que mostraba su compañero era genuina o simplemente un reflejo de las circunstancias. Esta pregunta lo llevó a un análisis profundo de sus propias intenciones. ¿Estaba buscando un aliado, o realmente deseaba construir una plataforma donde ambos pudieran brillar? Al final de la jornada, después de numerosas despiertas conversaciones, el desafío de la verdadera colaboración tomó forma. Con cada paso, Javier comprendía que su propia autenticidad podía ser la clave para abrir las puertas hacia un crecimiento conjunto. Este camino estaba repleto de incertidumbre pero también de ilusión. Mientras se retiraba del café, con la mente llena de nubes de ideas, Javier sintió un renovado sentido de propósito. Pero en el fondo, una nueva inquietud lo perseguía. ¿Podría mantener el equilibrio y no dejar que los viejos patrones de competencia interrumpieran su progreso? La respuesta se tornaba cada vez más urgente, y el dilema personal se adensaba. La noche traía consigo una nueva etapa de reflexión, que podría cambiar no solo su enfoque profesional, sino también su percepción de sí mismo. ¿Sería este el inicio de una transformación significativa? ¿O un nuevo laberinto de retos emocionales disparados por su lucha interna? No había pasado mucho tiempo desde aquella intensa conversación en el café, pero la mente de Javier continuaba agitada, llena de fragmentos de sus pensamientos y emociones.
Se sintió perdido en un torbellino donde la inseguridad y la determinación se entrelazaban. Las posibilidades se dibujaban ante él, pero cada paso parecía un tirón hacia el abismo, donde las viejas sombras de la competencia acechaban. En su hogar, tomó papel y lápiz una vez más, pero esta vez no solo para estructurar la próxima sesión. Quería escribir una carta a sí mismo, un recordatorio tangible de sus intenciones. Confía en el proceso, se repitió a sí mismo mientras trazaba las palabras. Pero la duda se colaba en su mente. ¿Realmente podía confiar en que colaborando lograría su objetivo de crecimiento? Decidió entonces confeccionar un plan para trabajar junto a su compañero. La inseguridad ante lo desconocido lo empujó a trazar pasos concretos, pero también sintió que ese mismo acto de planificación era el primer paso hacia su evolución. Sabía que debía incluir no solo lo técnico, sino también aspectos emocionales que reflejaran su deseo de construir un vínculo genuino. Una vez más tomó impulso y decidió invitar a su rival a una caminata al aire libre. La naturaleza podía ofrecer un espacio propicio para la apertura y la intimidad, algo que el ambiente frío y distante del café no había logrado. Caminando por el parque, con el sonido de los pájaros de fondo, Javier trataba de encontrar el equilibrio entre la claridad en sus intenciones y el respeto que merecía la otra persona. ¿Te imaginas lo que podemos lograr si lo hacemos juntos?, planteó Javier, sus propias palabras resonando en su mente como una promesa. Este simple enunciado trajo consigo el peso de lo que significaba ser parte de algo en conjunto, un reto que lo estimulaba a dejar de lado sus viejas estrategias. Su compañero asintió, y en ese momento Javier sintió un cambio en la energía que los rodeaba. La falta de tensión se transformó en un espacio de posibilidades. Cada paso que daban parecía despejar la niebla de la desconfianza. Sin embargo, cada revelación durante su conversación intensificaba una inquietante premonición. Había un camino que atravesaba el corazón de su dilema interno. La necesidad de ser aceptado y apreciado, no solo como un líder, sino como un colaborador genuino, aumentaba su ansiedad. ¿Acaso solo estaba buscando validación en lugar de ser realmente sincero? La inquietud lo llevó a confrontar a su compañero, una acción que fue tanto liberadora como aterradora. No quiero que esto sea una lucha de egos, confesó Javier, revelando su vulnerabilidad. Las palabras flotaron en el aire, creando un nuevo espacio donde antes solo había competencia. Su compañero lo miró fijamente, como si también él hubiera estado esperando un momento así. La magia de la conexión genuina se empezó a manifestar. Ambos se comprometieron a profundizar en su colaboración, a compartir no solo sus habilidades, sino también sus inseguridades y aspiraciones. Javier sintió cómo su corazón latía con mayor firmeza, la convicción de que su auténtica naturaleza estaba finalmente alineándose con su trabajo. Pero sabía que la red de viejas inseguridades no se había deshecho por completo. De regreso a casa, Javier se sentó frente a su escritorio nuevamente, contemplando el significado de todo lo vivido. Aquel día había revelado tanto sobre él mismo y sus miedos, como sobre su compañero. Era evidente que la vulnerabilidad se convertía en su mayor herramienta, pero aún se encontraba en un cruce de caminos. Mientras la noche avanzaba, Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío se acercaba. La vulnerabilidad a menudo proviene de la confianza, y la confianza conlleva riesgos. ¿Estaba dispuesto a gestionar esos riesgos? Su reflexión se tornó en un eco en la soledad de su habitación, y así, mientras se preparaba para una noche de descanso, la pregunta lo acechaba. ¿Podría mantener la autenticidad en un entorno donde la competencia aún existe? La respuesta se tornaba un misterio, un laberinto de decisiones que debía navegar con destreza. Al cerrar los ojos, un nuevo sentimiento de incógnita lo envolvió. El momento decisivo se acercaba. Un duelo interno, donde su propio ego sería puesto a prueba. El amanecer traería consigo una revelación que podría cambiar todo una vez más. El amanecer llegó con su luz dorada, y Javier se despertó sintiéndose diferente.
Aquella noche de introspección había hecho surgir en él una voluntad renovada. No podía seguir siendo un espectador en su vida. Debía convertirse en el protagonista que siempre había deseado ser. Esto no solo significaba destacarse en su carrera, sino también encontrar la paz con su identidad. La puerta de su crecimiento personal se había entreabierto, y estaba decidido a cruzar el umbral. Mientras se preparaba para el día, pensaba en el desafío que se avecinaba, la presentación conjunta con su antiguo rival, ahora socio, y cómo esto podría ser el punto de inflexión que tanto necesitaba. Se tomó un momento para reflexionar sobre la confianza que había nacido entre ellos. Había comprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza que podía unir corazones y mentes, construir conexiones auténticas, y finalmente, aportar valor real al mundo agrícola. Con una brújula interna más clara, se dirigió al lugar del taller. El bullicio de voces y las miradas expectantes lo hicieron sentir nervioso, pero no de la manera en que antes lo hacía. En lugar de eso, había un sentimiento de expectativa, de oportunidad. Sabía que este era un momento para demostrar no solo su trabajo, sino también su evolución como ser humano y profesional. La sala se llenó rápidamente, y Javier se sintió rodeado de una energía dinámica. Al unirse a su compañero, ambos se mostraron seguros y equilibrados. Esta vez, no se trataba de competir por la atención, ni de ver quién tenía la mejor idea. Se trataba de compartir una visión colectiva, de mostrar cómo la combinación de sus experiencias podría superar cualquier obstáculo. A medida que la presentación avanzaba, Javier comenzó a hablar sobre el proyecto, resaltando los méritos de la agricultura regenerativa. Pero, en un giro inesperado, decidió ceder parte del escenario a su compañero. Quiero que escuchéis la experiencia de alguien que tiene un corazón tan apasionado por esta causa como yo, dijo, poniendo a su rival en el centro de atención. Esta decisión desdibujó la línea entre competencia y colaboración, convirtiendo el taller en un espacio de aprendizaje mutuo y colectividad. La respuesta del público fue positiva. Los rostros reflejaban conexión y escepticismo convertido en admiración. Los participantes hacían preguntas, absortos en la sinergia que se había creado. Pero más allá de eso, lo que Javier realmente sentía era la satisfacción de haber reconfigurado su relación con la adversidad y la autoafirmación. Había probado que podía unirse a otros sin perder su esencia. En ese instante, liberó toda la tensión que había acumulado, y su confianza se disparó. Ya no era un impostor, era un profesional consolidado. Al final del taller, los aplausos resonaron como un cántico de aprobación. La sonrisa en su rostro reflejaba no solo el éxito de la presentación, sino también la realización de que su mayor logro había sido transformar una relación aparentemente antagónica en una asociación de crecimiento. Tenía la sensación de que había recorrido un largo camino, donde cada desafío era una lección, y cada lección, un peldaño hacia la cima. Las semanas siguientes se transformaron en un ciclo de éxito renovado. Javier continuó colaborando con su compañero, y juntos, asistieron a más talleres, expandiendo sus conocimientos y conectando con otros expertos del sector. La palabra colaboración se volvió un mantra. No solo trabajaron juntos en sus proyectos, sino que también se convirtieron en representantes de un enfoque nuevo hacia la agricultura. Uno que priorizaba la sostenibilidad, la innovación y el respeto por las raíces. Además, Javier encontró el momento perfecto para visitar a su madre y compartir todo lo que había logrado. La expresión de orgullo en su rostro lo llenó de satisfacción genuina. Comprendió que honrar sus raíces no significaba renunciar a sus ambiciones, sino integrarlas en su nueva identidad. En el horizonte, Javier enfrentaba aún retos. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad en un entorno donde la competencia y las viejas inseguridades podrían resurgir? Pero ahora sabía que contaba con herramientas para enfrentar el futuro. La confianza sólida que había cultivado le proporcionaba una base firme para navegar cualquier tormenta que se avecinara.
Mientras escribía una reflexión final en su diario, concluyó en su mente que el verdadero crecimiento había comenzado en el momento en que decidió dejar de lado sus miedos y abrazar su verdad. Había logrado, indiscutiblemente, no solo conquistar sus inseguridades, sino también establecer un camino hacia un futuro iluminado por realizaciones personales y profesionales satisfactorias. El epílogo de su historia no era una conclusión, sino un inicio. Javier había aprendido que el viaje de la transformación individual nunca se cierra por completo. Siempre hay más para descubrir. Siempre hay nuevas alturas a las que ascender. Así que, desde su lugar de reflexión en la finca familiar, levantó la mirada hacia el horizonte, lleno de gratitud y esperanza. La vida prometía aventuras extraordinarias, y él estaba listo para enfrentarlas. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y que estas historias puedan llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.